Con salvapantallas de fondo y su canción Soltar, con Zoe Gotuso en la voz, la cantante cordobesa que ahora tiene su carrera solista. Nos vamos metiendo en esta fecha de 23 de abril, en donde por un ratito dejamos de lado la información más dura, la pandemia, lo que nos está atravesando, el sistema sanitario colapsado, todo lo duro que estamos viviendo, porque ¿dónde uno puede encontrar algo de descanso del alma, podríamos decir, haciendo algo de metáfora poética? Y en un libro, definitivamente. Un libro es un enorme lugar para refugiarse, para crear, para imaginar, para soltar, como decía esta canción, para soltar lo que tenemos dentro, para liberar miedos, para crear nuevos mundos. Bueno, hoy es el Día Internacional del Libro, más allá de que en la Argentina hay otra fecha, pero de alguna manera la sugerencia de la UNESCO es juntar en este 23 de abril, en donde se dice que se conmemora la muerte el mismo día y el mismo año 1616 de William Shakespeare, del Inca Garcilaso la Vega y de Miguel de Cervantes, el Día Internacional del Libro. Y para eso, qué mejor que pensarlo desde la óptica de una escritora. Y la volvemos a convocar, como hace un tiempito, el año pasado, a partir de su libro Sola en el Bosque, habíamos conversado con ella. Retomamos contacto con Magela de Marco, que es escritora y nos está escuchando. Magela, ¿cómo estás? Pablo Marcabo, aquí te saluda. Hola Pablo, ¿qué tal? Gracias por la invitación. Por favor, la primera, bueno, hay una noticia que hay que contar, que tiene que ver con España y precisamente con un lugar cercano, muy cercano a Miguel de Cervantes, que ahora nos vas a contar, que me parece que todavía no ha tenido mucho rebote aquí en la Argentina y que te involucra directamente, pero la primera que quiero que nos cuentes es, ¿qué es un libro para una escritora? Bueno, justo hoy escribí una pequeña poesía sobre qué es el libro, pero a mí escribir y leer me salvaron de muchas cosas. Escribo desde adolescente, yo siempre digo cuando adolecía de muchas cosas, porque la adolescencia es una etapa muy complicada, y a mí leer me salvó y escribir también. Siempre fue como una necesidad interna. De las dos cosas. Así que por eso yo también siempre le recomiendo a la gente escribir, digo, los que tienen ganas de escribir, pintar, hacer algo para poder sacar afuera todo lo que uno tiene, porque es muy salvador y hace muy bien, o por lo menos a mí me salvó de mucho. Y cuando yo dije la noticia de España vinculada a Miguel de Cervantes, leemos en Lanza, Diario de la Mancha, lanzadigital.com, sitio web de España, que la Concejalía por la Igualdad, que no sé si lo tenés claro para entender qué implica, es una institución oficial allí sí, en esa ciudad española, ha hecho entrega en escuelas y centros escolares de educación primaria 2 libros, y uno de ellos es tu libro, Un papá con delantal. Es una noticia linda para una escritora, me imagino. Pero, ¿qué significa que esta situación que llega, y además nos habías contado en la previa, te enteraste medio de casualidad del otro lado del Atlántico, justamente un día como hoy, te involucra directamente a vos? La verdad que me puse muy contenta, fue, digamos, buscando noticias que me encontré con esta linda noticia, y así que, nada, para mí es algo re importante, es un mimo al alma. Un papá con delantal es un libro que yo quiero un montón, que de hecho todavía no está publicado en Argentina, está publicado en España y en Perú, pero todavía no conseguí publicarlo en Argentina, así que está abierto también si a alguien le interesa, algún editorial, y eso, y los libros, hablando un poco de lo que significaba para mí también, a mí escribir me permite hacer este tipo de libros, porque Un papá con delantal es un libro que habla desde los ojos de una nena de la distribución igualitaria de tareas entre hombres y mujeres en el hogar, cosa que no ocurre en lo más mínimo, más allá de los lindos discursos que todos sostenemos. La realidad es que las tareas del hogar, el cuidado, a mi entender, ¿no?, el cuidado de los niños, el chat de los colegios con las madres, porque en mi caso el chat del colegio de mi gordo somos todas madres salvo un padre,
y el chat de colegio que existe, digamos que los padres crearon son para jugar al fútbol claro. un día a la semana, ¿no? Somos las que los llevamos al médico, mismo ahora con el tema de la pandemia el año pasado, que fue todo por Zoom, 100% de las tareas con mis niños las he hecho yo, y así la mayoría de las mujeres, de hecho hay encuestas, hicieron claro. encuestas a ver cómo se repartieron, y el 70 y pico % de las tareas por Zoom las hicieron las madres. Sí, sí. No, y queda claro además que también todavía está vigente esa idea de el hombre ayuda, ¿no? Sí, que es claro, una de las peores justificaciones o lavadas de cara de lo que en realidad está mal. ¿Cómo ayudar si la tarea es compartida? Tal cual. En un hogar es 50 y 50, y ahí esa misma encuesta dice que en realidad los hogares que todo es 50 y 50, entre hombre y mujer, son el 7%, o sea, la nada misma. Entonces, bueno, yo creo que para mí es muy necesario este libro, y también está escrito desde el humor, ¿no? Porque en este caso la mamá no da abasto con todas las tareas que tiene, además del trabajo, y entonces pone un anuncio para llamar a alguien que la ayude. Y extrañamente aparece un señor que se llama Amador. A mí me gustó jugar con que el señor que aparece sea Amador, y la mamá lo contrata apenas se entera de que él usaba delantal para trabajar. Porque me gusta, digamos, el tema de haber elegido un hombre, porque las tareas del hogar, o cuando se contrata una persona para que te ayude con las tareas del hogar, en general siempre son mujeres. Entonces, esto, digamos, simbólicamente un poco quise significar esto de que el hombre se empieza a poner más el delantal, ¿no? Y participe. Cuando yo voy a los colegios a contarlo, bueno, les hablo de igualdad, qué sé yo, a los chicos, y después hacemos en el pizarrón, ponemos mamá y papá, entonces yo les voy haciendo preguntas. Bueno, ¿quién lo lleva al médico? ¿Quién saca a pasear a la mascota? ¿Quién hace las camas? ¿Quién barre? ¿Quién limpia los pisos? ¿Quién va a hacer las compras? ¿Quién les cocina? ¿Quién los levanta? A los más chiquitos, ¿quién los ayuda a lavarse los dientes? Ellos van contestando y vamos llenando, la mayoría, lo que contesta la mayoría, vamos llenando el pizarrón. Bueno, cuando el pizarrón termina, la diferencia es interesante por ponerle algún concepto. Y bueno, y en base a eso hablamos un montón, ¿no? Pero bueno, eso, yo creo que hay un montón por trabajar, y sobre todo porque yo tengo 44 años, obviamente fui criada en una sociedad súper machista, y las experiencias que tuve de parejas, digamos, también reflejaban eso. Íbamos a una reunión de amigas y amigos, y las que se levantaban a sacar los platos de la mesa éramos las mujeres, no eran los hombres. Y así, digamos, con 20.000 experiencias, desde ir a tirar la basura. Yo le he pedido a parejas tirar la basura y se olvidaron durante 4 días seguidos de tirarla, porque es en el horario que hay que tirarla. Finalmente ya podría la fui a tirar yo, digo, pero y parecen cosas chiquitas, pero en realidad van haciendo un todo re grande, y no puede haber buenas y sanas relaciones de pareja si no son equilibradas, ¿no? Si no ponen los dos lo mismo. Esto, justamente ahora también estaba escribiendo otro cuento de igualdad, y es eso, digamos, las mujeres hacemos muchas cosas y después nos falta mucho tiempo para otras, y los hombres también a veces se pierden cosas muy lindas. Por ejemplo, una de las cosas más lindas que me pasó en la vida es leerle cuentos a mi gordo cuando era chiquitito, antes de dormir acostados en la cama. Bueno, a veces los papás se pierden de hacer esas cosas. No digo que todos los papás sean así, ni mucho menos, sé que vos no sos así, pero en general, digamos, por esta cuestión de distribución de tareas, muchas veces se pierden cosas muy lindas, porque cuando voy a la pediatra de mi gordo y vamos caminando con mi hijo, digamos, ahí se dan charlas buenísimas. Entonces muchas veces son en esos trayectos y en esos momentos que uno comparte cosas muy lindas con los hijos. Y muchas veces los hombres se lo pierden, ¿no? ¿Hola? 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 A ver, ahí estamos. ¿Hay algún tema con la línea? Él también. Para que nos cambiamos de micrófono acá. ¿Me escuchó? Ahí me escuchás bien. Sí. Perfecto. Antes no se escuchó nada. Sí, perfecto. No, vos saliste bárbaro, era acá interno. Decía que muchas de estas cuestiones que se han repetido inconscientemente, digamos, de conductas de los varones en relación
a la relación con las mujeres, digamos, cualquiera fuera, madre, pareja o quien fuera, muchas veces eran también reflejadas en la literatura para niños, y por eso el cuento, Un papá con delantal. El año pasado estábamos charlando con Magela de Marco, que es escritora, y habíamos hablado de la situación del abuso infantil reflejada en la literatura infantil, en un cuento de ella que se llama Sol en el bosque. Mucho de esto era naturalizado en la literatura que nosotros consumíamos de chicos. Entonces, cuán importante es, pienso ahora, que aparezca otra literatura que cuente desde otra óptica todas estas cuestiones, ¿no? Sí, o esto mismo que yo siempre repito, pero también es algo que creo que nos machacaron mal y no nos ayudó, esto de las princesas y los príncipes. Cuando uno después sale a la vida, se desilusiona bastante porque no existen esos príncipes azules con capa, perfectos, dulces, románticos. Somos personas y tampoco existen las princesas. Entonces, creo que está bueno, trabajé con esos estereotipos que no son reales, por un lado, ¿no? Yo creo que particularmente a mí, digamos, el tema de las princesas y los príncipes me hizo bastante mal. Y creo que a muchas mujeres de mi generación también. Tal cual. Y contanos, quiero hacerte un par más, quiero volver al tema del libro, de la importancia del libro. Yo, fíjate que no te presenté como escritora infantil, digo, no hay escritores, hay escritores. Vos escribís yo cuentos. Sí. Claro. Sí, de hecho yo antes escribía para adultos, siempre escribí para adultos humor bastante ácido, bastante, sí, de género, bastante sí. De género. Por eso también a veces digo, las malas experiencias a uno le ayudan a escribir. Que uno tiende a quejarse mucho, ¿no?, de las cosas que le pasan, pero la verdad es que a mí me sirvió, digamos, para llevarlo por otro lugar y que salgan estas cosas, ¿no? Tal cual, y por eso... Y cuando nació mi gordo, perdóname, sí. No, y cuando nació mi gordo, a mis 35 años, me empezaron a salir los cuentos para niños. Yo no escribía para niños y niñas, sin quererlo fue. Obviamente está súper relacionado con Tobías, porque cuando nació Tobías, digamos, iluminó mi vida, es mi gran maestro, le di otro color, me hizo ver todas las cosas que yo tenía, que había olvidado, los sueños que tenía ahí guardados, y llenos de polvo, y me hizo pensar en qué le iba a decir a mi hijo, yo sí soy tu mamá, me hubiese gustado publicar un libro porque a mí me encanta escribir, no, los hubiese son horribles, y entonces cuando él nació me decidí a eso, a ir tras mis sueños y ser ejemplo, porque a las palabras se las lleva el viento y los niños aprenden con el ejemplo. Entonces yo quería ser ejemplo para mi gordo. Y fue ahí que empecé a buscar una editorial y primero una ilustradora que me gustara, que fue Caru, que finalmente terminamos siendo súper amigas, con la que también hicimos Sola en el bosque. Caru Grossi. Sí, Caru Grossi, y que estamos haciendo otro libro nuevo, que ya vi las ilustraciones, son terribles porque Caru es como yo digo, es una maga hada de las ilustraciones. Y bueno, ella hizo unas ilustraciones increíbles de mi amigo el mar, que yo siempre le digo que le debo el 70% de la publicación de ese libro porque las ilustraciones son bellísimas. Y la mandé así por mail, yo no tenía contactos, no tenía nada. Y después de 6 meses, la Brujita de Papel, una editorial de acá, me contestó si todavía el libro estaba disponible, que les había interesado. Así que, bueno, así empezó el recorrido, pero por eso siempre me gusta decirle a la gente que vayan tras sus sueños y que yo he ido a talleres de personas muy reconocidas, escritoras, y sobre todo una, en un momento me dijo que algo que yo había escrito era una cagada, así literal. Sí, no apeló a la metáfora, digamos. Sí. Estuve un año sin poder escribir y por suerte después volví, me hizo parar pero no dejar, y por eso le digo, siempre, ese es mi consejo, nunca le hagan caso, o sea, háganse caso a ustedes mismos, a lo que sienten, y si aman hacer algo y les da felicidad, nunca lo dejen de hacer. Y sigan, porque todo es constancia en la vida. Si hay algún mensaje que puedo dar, ese es mi mejor mensaje, porque yo todo lo que logré, lo logré con constancia y con amor por lo que hago y con creer en mí.
porque no puede haber un otro de afuera que te diga que vos valés o no valés. Y viste, digo, yo soy nadie, pero hay actores y actrices importantes que también cuentan historias parecidas, ¿no? De gente que les dijo que no iba, y hoy son actores y actrices súper conocidas. Claro. Es que cuando va, hay que darle para adelante, definitivamente. Sí, uno siente que es lo de uno, digamos, es por ahí. Tal cual. Bueno, es Magiela de Marco que nos está acompañando en este 23 de abril, el Día Internacional del Libro. Te cito, escribir siempre fue para mí iluminar la noche, al menos la mía, no me gusta que esté oscuro. Quisiera que siempre fuera de día, poner palabras a mis pensamientos, a mis miedos, a las cosas que me desvelan, que me revelan, a los sinsentidos y contradicciones humanas. Me es indispensable para caminar en esta humanidad tan compleja y tan incomprensible por momentos. Y por eso muchas veces apelo al humor. El humor salva, me salva, y las historias también. Y esto también es un libro, todo esto que nos estás compartiendo. Magiela, gracias por este rato de charla, gracias por los libros, gracias porque los libros de los pibes son, me parecen, los más difíciles para escribir, pero al mismo tiempo son los que nos marcan para toda la vida. Nos vamos a ir, ¿sabes con qué? Probablemente ya lo conozcas, el ex vicepresidente de Bolivia, Álvaro García Linera, hace algunos años hizo un video maravilloso recorriendo una biblioteca y contando qué son los libros en la historia, qué son los libros para los hombres y las mujeres, y me parece que estaba bueno para complementarlo con todo lo que nos contás. Felicitarte también por la noticia de un papá con delantal que fue entregado en España como parte de un programa de lectura para pibes a partir de los 4 años, en términos de lo que implica la igualdad, y bueno, a seguir con los cuentos y los libros que son en definitiva los que nos marcan, como decíamos, para siempre. Bueno, muchísimas gracias. Y muchas gracias por la buena onda siempre. Es Magiela de Marco, nos vamos con ella, le agradecemos que tengas una buena tarde. Y con García Linera, ¿te quedás escuchándolo? Sí, obvio. Gracias. ¿Por qué es importante leer? Porque a través de la lectura, a través de los libros, nos comunicamos con el mundo actual, con el mundo pasado. Porque a través de la lectura conocemos el mundo. No es la única manera de conocer, pero es una de las más importantes. Conocemos el mundo actual y conocemos el mundo pasado, el mundo antiguo. Por ejemplo, queremos saber sobre Grecia, el origen de la civilización occidental. Tenemos el libro de Heródoto, que nos relata las batallas, la vida, la cultura. El poderío de Darío, que nos relata la guerra de las Termópilas, que luego se ha convertido en una película famosa, 300. Pero queremos saber más de la filosofía que, a pesar de que han pasado más de 2500 años, sigue alumbrando la reflexión contemporánea. Entonces tenemos Platón y la República, donde reflexiona sobre las formas de la vida o de un buen gobierno en las ciudades y estado. Podemos saber de Oriente, de la India, podemos saber de la China, podemos saber de las historias y de los pensamientos de esa época. No solamente del mundo, o no solamente sobre filosofía, sino también sobre política. Queremos averiguar sobre la constitución del Estado moderno, quiénes fueron las personas que influyeron más en la organización del Estado moderno. Está Rousseau, está Montesquieu. Por favor, acompáñenme. El espíritu de las leyes de Montesquieu, o el contrato social de Rousseau, que es el nacimiento del Estado moderno, de la organización política moderna. Igualmente, si quisiéramos saber sobre Bolivia, la guerra del Chaco, las batallas, el despliegue de nuestras tropas, el despliegue de las tropas enemigas. Y lo más hermoso es que cuando uno agarra un libro, no solamente está viendo el pensamiento de esa persona sobre un acontecimiento, sino que está acá parte de la vida de ese autor, lo que leyó, lo que le interesó, su pensamiento, cómo organizó la lógica de sus ideas. Y entonces cuando uno lee el libro, no solamente se apodera del pensamiento del autor,
se apodera de parte de su vida, se apodera de sus autores, se apodera de sus conocimientos, que pasan a ser absorbidos por uno mismo. Es decir, con el libro uno conoce el tiempo, conoce la historia, pero también absorbe, aprende y se apodera de los saberes y de los conocimientos que tenían las personas al momento de escribir el libro. Un libro, más allá del conocimiento, más allá de la información que nos brinda, también nos da una organización lógica de las ideas, una arquitectura de la razón. Y eso es algo imprescindible, eso es algo fundamental en la conformación intelectual de cualquier persona. Un libro tiene información, un libro tiene pensamiento, pero también un libro tiene una arquitectura conceptual, un orden estético de las ideas. Y el trabajo que exige absorber esa información, posiblemente días, posiblemente meses, en algunos casos años, que uno requiere para comprender bien un libro, esculpe la mente, esculpe el espíritu de una manera no solamente imborrable, sino irreemplazable. Todo eso nos brinda un buen libro. Por ello, los invitamos a todos, no solamente a leer, sino a utilizar el libro como una herramienta de crecimiento personal, de crecimiento espiritual y de ubicación en el propio mundo.